Ecos del Infierno, la saga de Eco y Sunni, la última alianza, la caída de Morgún. Las constelaciones del infierno se extendían como un mapa luminoso en el cielo, guiando el avance de los guerreros del clan del León de las Cavernas. Bajo esa luz fría y distante, las dos columnas de guerreros se separaron, cada una tomando su propio camino hacia el Gran Cañón. El grupo de Uru avanzaba por el sendero occidental, el más corto, pero también el más oscuro y lleno de peligros. La nieve crujía bajo sus pies y los robles se alzaban como gigantes silenciosos, sus ramas desnudas recortadas por el cielo. No hablaban mucho, dejando que el bosque y sus sonidos fueran los únicos testigos de su travesía. El silencio se rompió cuando comenzaron a encontrar señales de batalla. Cuerpos de guerreros del clan del Lobo Blanco esparcidos entre los árboles, sus armas aún en las manos, pero sus rostros endurecidos por la muerte. Las marcas en la nieve y los cortes en los troncos hablaban de enfrentamientos rápidos y brutales. «Seguimos el rastro de sangre y muerte», murmuró uno de los guerreros, ajustando su lanza con nerviosismo. «Y de trampas», añadió Uru, con la vista fija en el suelo. Poco después, el bosque les mostró su crueldad. Un joven guerrero que marchaba al frente pisó algo oculto bajo la nieve. Con un crujido seco, el suelo cedió y el muchacho desapareció de la vista. «¡Eldar!», gritó uno de los hombres, corriendo hacia el borde de un pozo oculto. Uru llegó rápidamente y evaluó la situación. Eldar estaba atrapado en el fondo de un agujero estrecho, rodeado de capas afiladas de madera. Aunque había caído en un lugar despejado, sus pies estaban sujetos por un lazo de cuero que lo mantenía inmovilizado. «¡Aguanta!», le dijo Uru con voz firme pero calmada. Con cuerdas y ramas gruesas, los hombres lograron liberarlo. Eldar tenía algunos rasguños y estaba visiblemente asustado, pero podía caminar. «Estas trampas no están hechas para matarnos al instante», dijo Uru, mirando los restos del pozo. «Son improvisadas. Están diseñadas para atraparnos, retrasarnos, obligarnos a gastar nuestro tiempo y fuerzas». Los guerreros intercambiaron miradas de preocupación. «¿Y ahora qué haremos?», preguntó uno, ajustando su manto. Uru alzó la mirada hacia las copas de los robles. Bajo la tenue luz de la luna, las ramas formaban un intrincado camino que se extendía hacia el horizonte. «Subiremos», respondió con decisión. «Los numacios piensan que somos como ellos, pero no conocen el bosque. Este lugar puede ser nuestro aliado». Con cuerdas y nudos improvisados, los guerreros comenzaron a trepar por los árboles, asegurándose entre las ramas más gruesas. Uru lideró el camino, mostrando cómo moverse con cuidado, probando cada rama antes de avanzar. «Usen el torso para atarse, no la cintura», instruyó. «Así, si se resbala, la cuerda soportará su peso mejor». Al principio, el avance fue lento, pero pronto los hombres comenzaron a moverse con mayor confianza. Desde las alturas, el bosque parecía menos opresivo, aunque las sombras seguían danzando bajo ellos. «Estamos fuera de sus trampas», dijo uno de los guerreros con una sonrisa de alivio. «Por ahora», respondió Uru, con una mirada seria, «pero no podemos confiarnos». En la segunda noche, mientras avanzaban entre las ramas, los hombres divisaron a un numáceo
revisando una de las trampas en el suelo. Desde arriba podían verlo claramente. Su figura delgada se movía con rapidez, pero no con confianza. Cada pocos pasos miraba a su alrededor como si temiera algo escondido en la oscuridad. Uru señaló hacia él, indicando a los hombres que guardaran silencio. Observó cómo el Numacio tensaba un lazo y revisaba un pozo antes de avanzar hacia otra trampa cercana. También tienen miedo. Uru asintió. No temen solo a nosotros. Este bosque no es su hogar, y lo saben. En ese momento, un gruñido profundo resonó en la distancia. El Numacio se detuvo en seco, apretando con fuerza la daga que llevaba atada a su lazo de cuero. Sus ojos buscaron frenéticamente en la oscuridad, pero no encontró nada. Después de unos momentos, se apresuró a moverse, desapareciendo entre los árboles. «Osos de las cavernas», susurró uno de los hombres de Uru. «Deben haber perdido gente por ellos». «Y por los hombres del clan del Lobo Blanco», añadió Uru. «Este bosque pelea contra todos». Al amanecer del tercer día, el grupo se detuvo cuando un sonido inesperado rompió la quietud. Un quejido débil, apenas audible. Uru levantó una mano para pedir silencio y agudizó sus sentidos. El sonido se repitió más claro esta vez. ¿Escucharon eso?, preguntó susurrando. «Viene del suelo», dijo otro, señalando hacia la espesura. Uru descendió cuidadosamente, moviéndose entre las ramas hasta que pudo ver el origen del sonido. Lo que encontró lo dejó paralizado. Su hermana Kala estaba atrapada en una trampa de puntas afiladas de obsidiana. «¡Kala!», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. Sin dudarlo, descendió hasta el suelo, a pesar de las protestas de sus hombres. La nieve crujió bajo sus pies mientras se acercaba a su hermana. Kala, herida pero consciente, lo miró con ojos llenos de dolor y determinación. No dijo una palabra, pero en su mirada estaba todo lo que necesitaba saber. Confiaba en él. Con movimientos rápidos pero silenciosos, Uru desactivó la trampa y levantó a Kala en brazos. Su pierna sangraba, dejando un rastro en la nieve, pero él se movió con cuidado hacia el árbol más cercano. Mientras la subía entre las ramas, una gota de sangre cayó desde su pierna, aterrizando sobre la cabeza de un Numacio que revisaba una trampa cercana. Este se detuvo, mirando hacia arriba con desconfianza, pero al no ver más que ramas y hojas, asumió que era nieve derretida y siguió con su tarea. Arriba, Uru colocó a Kala sobre una rama segura. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. Las señales y las miradas se habían convertido en su lenguaje. Kala respiró profundamente, cerrando los ojos mientras el viento acariciaba su rostro. Por primera vez en días se sintió a salvo. Mientras tanto, la nieve caía como un manto interminable sobre el bosque despejado del oriente. Las estrellas brillaban débilmente entre las nubes fragmentadas, y el frío mordía los huesos de los guerreros. Falco lideraba la columna con pasos firmes, aunque sabía que la travesía se volvía cada vez más difícil. El bosque aquí era demasiado abierto. No había dónde esconderse si los Numacios los encontraban al amanecer. Además, los arcos grandes que habían traído eran un obstáculo,
pesados, difíciles de manejar en terreno plano y más fáciles de detectar. Deteniéndose, Falco observó a sus hombres. Sus rostros estaban marcados por el frío y la fatiga, pero seguían esperando instrucciones, confiando plenamente en él. Alzó la vista al cielo, buscando una respuesta. Entonces recordó. Más allá de la montaña cercana, había una fuente de aguas termales rodeadas de lodo blanco. No era solo un refugio. Allí había una solución que cambiaría el curso de su travesía. «Cambiamos de rumbo», anunció con voz firme, señalando la montaña. «Nos desviaremos hacia los termales». Los hombres no hicieron preguntas. Sabían que Falco nunca tomaba decisiones a la ligera. Llegaron al amanecer, envueltos en silencio. Los termales estaban rodeados de formaciones rocosas y nieve que se derretía cerca del agua caliente. El vapor ascendía en espirales, llenando el aire con un olor penetrante, como a huevo podrido. El lodo blanco cubría las orillas, brillante bajo la luz del día. Falco recogió un puñado y lo examinó. Era viscoso y frío al tacto, pero al secarse formaba una capa firme y uniforme. Sus recuerdos de este lugar volvieron con claridad. «Este lodo está lleno de minerales», dijo levantando la mirada hacia sus hombres. «Su azufre tiene un olor que espanta a los depredadores, y la sustancia blanca puede fortalecer nuestra piel contra el frío. Además, el sílice crea una barrera natural que nos protegerá del viento helado». Los guerreros lo miraron con atención, fascinados por la explicación. Uno de ellos, un cazador experimentado, asintió. «Nos camuflará con la nieve, ¿no es así?». «Exactamente», respondió Falco. «Pero primero, reconfortaremos nuestros cuerpos en las aguas termales. Después, usaremos grasa de bisonte mezclada con este lodo y también haremos un ajuste en nuestras armas». Los guerreros dejaron sus grandes arcos en una cueva cercana, protegidos por rocas y nieve para recuperarlos después. Solo Falco y 2 hombres más mantuvieron arcos pequeños, útiles para enfrentamientos cercanos. Luego, comenzaron a fabricar nuevas armas, cerbatanas. Utilizaron cañas huecas y pequeños dardos que impregnaron con veneno, una mezcla obtenida de raíces y hongos tóxicos que conocían bien por sus tradiciones de caza. «Estas flechas no matan al instante», advirtió Falco mientras mostraba un dardo. «Pero envenenan la sangre rápidamente. Serán nuestra defensa en caso de necesidad». Tras las preparaciones, los hombres se sumergieron en las aguas termales, sintiendo cómo el calor devolvía vida a sus extremidades entumecidas. Al salir, se cubrieron con grasa de bisonte y el lodo blanco, aplicándolo en todo el cuerpo hasta parecer espectros surgidos de la nieve. «Este será nuestro nuevo rostro», dijo Falco, levantando una lanza de obsidiana blanca que brillaba como un cristal bajo la luz tenue. «Nos moveremos como sombras durante el día y descansaremos por turnos en la noche».
Las siguientes lunas fueron una prueba de resistencia y estrategia. Durante el día, Falco y su grupo avanzaban en silencio, cubiertos por el camuflaje del lodo blanco. Cada movimiento era calculado, cada pausa sincronizada con las sombras del bosque. Los numacios, aunque acostumbrados a la nieve de la estepa, no sospechaban que los hombres del clan del León de las Cavernas podían moverse tan cerca sin ser vistos. Por las noches, encendían pequeños fuegos protegidos por piedras y nieve. Cuando el viento soplaba con fuerza y la oscuridad era total, hacían sonar el rugido del león, el león de las cavernas. El cuerno resonaba profundo y amenazante, amplificado por las paredes del bosque. Los numacios, entrenados pero no inmunes al miedo, se estremecían alrededor de sus fogatas, mirando con desconfianza hacia el bosque. «Es un espíritu del bosque», decían algunos, susurrando entre ellos, o algo peor. Falco observaba desde las sombras, sonriendo apenas. «Que sigan temiendo», murmuraba, ajustando su lanza. Tras días de avance cuidadoso, Falco y su columna finalmente divisaron el Gran Cañón. Las defensas del clan del Lobo Blanco eran visibles desde lejos. Una línea de figuras atrincheradas que resistían con valentía. Falco levantó su lanza, señalando el horizonte. «Lo logramos. Ahora es el momento de unir nuestras fuerzas». Los hombres, cansados pero fortalecidos por su líder y su estrategia, se prepararon para el enfrentamiento final, sabiendo que el rugido del león aún resonaba en sus corazones. La nieve se acumulaba lentamente en las sombras del cañón, y el viento arrastraba un murmullo constante entre las rocas. Falco y Urú se encontraron detrás de un peñasco imponente, donde la vista hacia el campamento de los numacios quedaba parcialmente oculta por un manto de árboles dispersos. Urú llegó primero. Su rostro mostraba las huellas de días de vigilia, pero su mirada seguía alerta, escaneando el horizonte como un cazador buscando señales. Falco apareció poco después, con pasos seguros y una calma que parecía imperturbable. Hizo un gesto rápido hacia su grupo para que permanecieran fuera de la vista y se aproximó a su compañero. «Hemos llegado, Falco», dijo Urú en voz baja, sin apartar la vista del campamento enemigo. «Pero aún no he ideado ninguna estrategia». Falco inclinó la cabeza ligeramente, indicándole que continuara. «Encontré a Kala por casualidad. Está malherida, pero está viva. He dedicado varios días a cuidarla, oculta en la copa de un roble». Falco lo observó, asimilando la noticia. Entendía la carga emocional que pesaba sobre Urú al haber encontrado a su hermana en esas condiciones. «Haremos lo posible por salvarle la vida y sacarla de aquí», respondió con firmeza. Urú respiró profundamente, como si quisiera liberar una tensión que llevaba atrapada en el pecho, pero el brillo oscuro de sus ojos no se desvaneció. Mientras la cuidaba, observé a los numacios. Son rápidos, Falco. Son maestros en combate cuerpo a cuerpo, y sus trampas son simples pero terriblemente efectivas. Sus números son superiores a los nuestros, pero eso ya lo sabíamos. Falco frunció el ceño procesando la información. Nada de lo que decía Urú lo sorprendía, pero sabía que este enemigo requería algo más que fuerza para ser derrotado. ¿Algo más?, preguntó con un tono que no admitía rodeos. Urú dudó un instante antes de responder. «Uno de nuestros guerreros vio algo que no esperábamos».
Entre los numáceos hay un hombre rubio, alto, fuerte. Por la descripción, podría ser Lobo Nocturno. El nombre de Lobo Nocturno quedó suspendido en el aire y era cortante como un cuchillo de obsidiana. Falco no respondió de inmediato. Su rostro permaneció inmutable, pero su silencio parecía cargar el ambiente con una intensidad que ninguno de los dos se atrevía a romper. Finalmente, Uru rompió la quietud. ¿Crees que es posible? Falco desvió la mirada hacia el campamento, donde las llamas de las fogatas de los numáceos danzaban como espíritus inquietos en la oscuridad. Si está aquí, hay más en juego de lo que imaginamos, dijo finalmente con un tono firme que no dejaba lugar a dudas. Pero antes de cualquier movimiento, necesitamos saber si realmente es él y cuál es su papel entre ellos. No podemos arriesgarnos sin confirmarlo. Uru asintió, reconociendo la sabiduría de las palabras de Falco. Enviaré a mis mejores hombres a observar. Si lo encontramos, te lo haré saber al amanecer. Falco inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Entonces, nos reuniremos aquí al alba. Prepárate para lo que venga. Uru, si está aquí, no será fácil. Ambos hombres se separaron, cada uno envuelto en sus propios pensamientos. Mientras el viento volvía a recorrer el cañón, las luces del campamento enemigo brillaban como ojos expectantes, y el destino de los clanes se escribía en las sombras de esa noche interminable. Antes de que el alba rompiera la oscuridad, Falco y Uru avanzaban hacia su punto de encuentro. Sus pasos cautelosos sobre la nieve endurecida por el frío. El aire era tenso, cargado de expectativa. Al llegar al borde del cañón, ambos se detuvieron. Allí, de pie sobre la orilla, se encontraba una figura imponente, su voz cortando el silencio con la fuerza de un golpe. «Lobo albino», gritó, su tono afilado y burlón, resonando entre las paredes del cañón. «Sal de tu escondite y sube acá, no seas como un topo». Uru y Falco intercambiaron una breve mirada, pero ninguno habló. Las palabras del hombre, sin embargo, seguían fluyendo llenas de desprecio. «¿Cuántos de tus guerreros tendrán que dar su vida por tu cobardía? ¿A quién esperas? ¿Acaso al líder del clan de los gigantes, ese súbdito incondicional de tu hermano?» Falco no se movió, pero sus ojos permanecieron fijos en la figura que gesticulaba con confianza en el borde del cañón. Su expresión era serena, aunque Uru, que lo conocía bien, podía percibir la tensión contenida en su postura. «¿O tal vez esperas al cobarde de Falco?», continuó el hombre, alzando aún más la voz. «Seguro que está plácidamente descansando en su yurta, lejos de esta lucha, mientras ustedes mueren esperando que lo salve». Uru apretó los labios, sintiendo cómo esas palabras eran lanzadas como cuchillos contra su líder. Miró a Falco, esperando algún gesto, pero éste permaneció imperturbable. «Reconoce que nos temes», dijo el hombre con un tono que mezclaba desafío y burla. «Los espíritus de este bosque están de nuestro lado». El silencio que siguió a esas palabras fue como una cuerda tensada al máximo. Uru se inclinó ligeramente hacia Falco y murmuró: «Está buscando provocarte». Falco entrecerró los ojos, observando al hombre con atención. «Quiere que nos delatemos», respondió en voz baja, con una calma que parecía esculpida en piedra. «No se lo concederemos».
Urú asintió, aunque sus manos permanecieron firmes sobre el asta de su lanza. La provocación era hiriente, pero ambos sabían que caer en ella solo fortalecería al enemigo. Mientras tanto, la figura en el borde del cañón seguía observando, seguro de su dominio sobre la situación. Las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar su contorno, pero el frío, la tensión y el desafío permanecieron inalterados. En lo profundo del cañón, Lobo Albino estaba con su esposa y Gis, rodeados por un círculo de sus guerreros más leales. El suelo, cubierto de rocas irregulares y nieve teñida de rojo, era testigo de días de resistencia desesperada. Más arriba, en la superficie, el resto de los hombres del clan del Lobo Blanco intentaba mantener la línea frente a los numacios, mientras las mujeres huían con sus hijos en brazos, esquivando las trampas que ocultaban en la nieve. Lobo Albino, herido y agotado, levantó la vista hacia la cima del cañón. Morgún estaba allí. Su voz burlona aún resonaba en las paredes de piedra. Por un instante, la rabia y la desesperación lo impulsaron a querer escalar las rocas y enfrentarlo cara a cara. Pero ya lo había intentado antes, y el precio había sido alto. Más de un guerrero había caído al vacío bajo los ataques precisos de los numáceos. El líder del clan del Lobo Blanco apretó el tótem protector que llevaba colgado en su cuello. Una figura tallada con las garras del depredador que simbolizaba su fe en las fuerzas espirituales. Pero incluso ese símbolo comenzaba a sentirse lejano. El frío calaba en sus huesos y el cansancio le hacía creer que la vida lo abandonaba lentamente. En la distancia, una señal rompió la tensión. Un rugido profundo, gutural, que resonó con fuerza en el aire. No era un sonido cualquiera. Era el rugido del león de las cavernas, un llamado poderoso que anunciaba la llegada de los aliados. Falco, desde la superficie del cañón, observaba cómo su plan comenzaba a tomar forma. Había dado órdenes precisas. Varios de sus guerreros descenderían al cañón con provisiones, plantas medicinales para tratar las heridas y antídotos para el veneno de las flechas de los numáceos. El rugido no solo era una advertencia para los enemigos, también era un mensaje para Lobo Albino y los suyos, un recordatorio de que no estaban solos. Urú, al lado de Falco, observó el efecto del sonido en el cañón. Si los numáceos entienden el significado, sabrán que hemos llegado, murmuró Urú, ajustando su lanza. Falco asintió. Es un riesgo que debemos correr. Lobo Albino necesita saber que estamos aquí. Cerca del campamento numáceo, entre las sombras de los robles dispersos, un hombre rubio observaba con atención. Sus ojos, agudos y calculadores, se enfocaban en el horizonte al escuchar el rugido. No era un sonido desconocido para él. De hecho, lo comprendía perfectamente. El león de las cavernas, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Uno de los guerreros numáceos se le acercó, desconcertado por el sonido. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz temblando ligeramente. El hombre rubio sonrió, una sonrisa que declaraba su sed de venganza. Significa que los hombres del león están aquí. Son más listos de lo que pensé. El guerrero frunció el ceño preocupado.
¿Debemos avisar a Morgún? El hombre rubio negó con la cabeza. Su expresión era imperturbable. Morgún ya lo sabe. El rugido no es para nosotros, es para ellos, dijo, señalando hacia las profundidades del cañón. Pero eso no cambia nada. Los leones también pueden caer en las trampas. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el campamento, dejando a los demás con la inquietud dibujada en sus rostros. En el cañón, los guerreros del lobo albino escucharon el rugido y levantaron la vista con asombro y esperanza. «¡El león de las cavernas!», exclamó uno de ellos, ajustando su escudo. «¡No estamos solos!». Lobo albino apretó el tótem con más fuerza y volvió su mirada hacia su esposa y Gis. Aunque sus fuerzas flaqueaban, sabía que debía mantenerse firme. «Si han llegado, tenemos una oportunidad más. Prepárense para recibirlos», dijo con voz rasposa pero decidida. Mientras tanto, Falco observaba cómo sus hombres descendían con cuerdas hacia las profundidades del cañón. La batalla aún estaba lejos de terminar, pero el rugido del león ya había comenzado a inclinar la balanza. Mientras Falco observaba el cañón, pensaba en cada decisión que tomaría. La nieve, que seguía cayendo en silencio, no lograba cubrir las cicatrices de lo que ya se había perdido ni de lo que estaba por desatarse. Morgún seguía firme en la cima, como si el tiempo mismo le obedeciera. Sus palabras, todavía resonando entre las paredes del cañón, parecían más que un desafío. Eran la promesa de algo mucho más oscuro. Y el hombre rubio, en su aparente quietud, no era un simple testigo. Había algo en su mirada, algo que conectaba a este presente helado con un pasado que Falco aún no había enfrentado por completo. El viento trajo consigo un susurro, como si el bosque, las rocas y la misma nieve guardaran secretos que estaban al borde de revelarse. ¿Qué planea Morgún con su voz de tormenta? ¿Por qué el hombre rubio descifra el rugido del león con tanta precisión? Las respuestas no son claras, pero una cosa es segura: los clanes ya no volverán a ser los mismos. La historia continúa en el próximo capítulo de Ecos del Invierno, la saga de Eco y Suni. Los misterios se profundizan, las alianzas se tambalean y los secretos del pasado comienzan a abrirse paso entre la nieve. Si esta historia te ha atrapado, compártela, suscríbete y haz que esta aventura llegue aún más lejos. Activa las notificaciones para no perderte el momento en el que el león ruja de nuevo.